Hola, mi nombre es Angélica Cárdenas y les voy a presentar el proyecto de la papa y el agua oxigenada. Para realizar este proyecto vamos a necesitar una papa troceada, agua oxigenada específicamente al 3%, una botella de vidrio y un globo. Primero vamos a pasar los trozos de la papa hacia la botella. Ya que vertimos todos los trocitos de papa en nuestra botella, ahora pasaremos a echar el agua oxigenada en la botella. Aproximadamente que sea un tercio o pasando a cubriendo la papa. Aquí se empieza a formar las burbujas, que es nuestra reacción, el gas. Ahora tenemos que colocar rápidamente el globo en la tapa de nuestra botella antes que se escape todo el gas. Y empieza aquí a formarse toda nuestra reacción. Aquí se puede ver cómo se empieza a reaccionar la papa con el agua oxigenada. Aquí se están empezando a notar todas las burbujas y la espuma que se está formando. Y ahora esperar a que el globo se empiece a llenar de nuestro gas. La explicación del experimento es la siguiente. La papa contiene una enzima la cual es denominada catalasa. Esta es una biocatalizadora que acelera el proceso de descomposición del agua oxigenada y es una reacción redox. Pero, ¿qué es una reacción redox? Una reacción de redox, también llamada o mejor conocida como reacción de óxido-reducción, es aquella donde los elementos de una composición química se van a intercambiar los electrones. Estos pueden, unos disminuyen y los otros aumentan. En este caso, el agua oxigenada se oxida y el óxido se reduce según la siguiente ecuación química, ¿verdad? La agua oxigenada es el electrolito, que es el que permite el flujo de iones y electrones. El agua oxigenada se disocia entre los iones de peróxido y los iones de hidrógeno, que son los que se transfieren entre los electrodos. El ánodo es el electrodo donde ocurre la oxidación, es decir, la pérdida de electrones. En nuestro caso, el ánodo sería la superficie de la papa, ya que los iones peróxidos se oxidan y liberan electrones que pasan al ánodo. Al mismo tiempo, este libera moléculas de agua que se quedan atrapadas en la botella. Por otra parte, el cátodo es el electrodo donde ocurre la reducción, es decir, un aumento de electrones. En este caso sería la superficie del globo, donde los iones hidrógeno se reducen y ganan electrones que provienen del cátodo. También se liberan moléculas de oxígeno que se encuentran en el globo. El voltaje de esta reacción puede variar dependiendo de los iones y de la naturaleza de la catalasa. En un estudio realizado se descubrió que se puede realizar un aproximado de 0,9 voltios con una agua oxigenada al 3%, pero esta electricidad no va a durar mucho tiempo, ya que el agua oxigenada se va a consumir y la enzima esta se va a estar inactivando. Es decir, si quieres una mayor electricidad, puedes utilizar una mayor cantidad, una mayor concentración de agua oxigenada y una mayor cantidad de papas para tu experimento, tu proyecto. El costo de la generación de electricidad de este experimento va a variar de muchos factores, como la calidad del agua oxigenada, los tipos de iones que se pueden encontrar, la naturaleza de las papas, todo esto va a variar. Claro, eso sí, no va a ser la misma electricidad generada como se genera, valga la redundancia, tradicionalmente, porque
Si tú quieres una electricidad comparada a los niveles que se encuentran normalmente, no se va a poder realizar, ya que la electricidad va a durar muy poco tiempo. El agua oxigenada se oxida en muy poco tiempo, la enzima se inactiva, todos son varios factores y además el volumen del globo también es algo fundamental. Es decir, si tú quieres realizar este proyecto con el fin de encontrar mostrar los principios de las reacciones redox, es recomendado, pero si en cambio quieres obtener una energía generada a comparación de los niveles tradicionales, no es recomendable, no es viable. Pasados unos 30 minutos aproximadamente, estos son los resultados de nuestro experimento. Como podemos observar, ya el globo se ha llenado de una manera considerable a comparación del inicio. Y así es como quedan las papas con el agua oxigenada, aún quedan con unas pocas burbujas y ya no es la misma espuma al inicio.